Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo vino a este mundo con la misión de redimirnos del pecado y de reconciliarnos con el Dios Padre. Y después de cumplida su misión, Él ascendió al cielo para estar a la derecha del Dios Padre. Pero no nos dejó solos, sino que nos envió un otro Consolador para estar con nosotros. Él dijo esto en Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. En nuestros días muy poco se habla acerca del Espíritu Santo, de su personalidad y de sus características. Por eso hoy me gustaría hablar de 7 características del Espíritu Santo que quizás no conozcas. Será un vídeo muy importante que no lo puedes perder. Hola y que Dios te bendiga, es siempre una enorme alegría tenerte aquí en este canal. Y si eres nuevo aquí, me gustaría invitarte a suscribirte y activar la campana, porque cada semana subimos mensajes de fe en que respondemos tus preguntas bíblicas. Si quieres apoyar este canal, déjanos tu like para que este mensaje pueda llegar a otras personas que también necesitan alimentarse con la palabra de Dios. La primera característica es: el Espíritu Santo tiene una mente. Romanos capítulo 8, versículo 27 dice: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo no es una fuerza inanimada, no es una energía como algunos afirman equivocadamente. El Espíritu Santo es una persona divina que tiene una mente que piensa. Y no apenas piensa, sino que escudriña nuestros pensamientos. La segunda característica del Espíritu Santo es: tiene una voluntad. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según su voluntad. El Espíritu Santo distribuye los dones y distribuye como Él quiere. Esto muestra que el Espíritu Santo tiene una voluntad. En Hechos capítulo 16 vemos como Pablo afirma que foi el Espíritu Santo que le prohibió de continuar predicando en Asia, porque el Espíritu Santo quería que ele empezara a predicar en Europa. Significa decir que la voluntad del Espíritu Santo es la voluntad de Dios. La tercera característica del Espíritu Santo es que el Espíritu habla e intercede por nosotros. ¿Y cómo el Espíritu Santo habla? El Espíritu Santo habla principalmente por la palabra de Dios. Porque cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla. El Espíritu Santo también habla a nuestro corazón y nos guía a la verdad, nos guía al camino correcto, nos orienta como un GPS, que cuando un conductor determina dónde quiere llegar, este GPS le lleva a este lugar. El Espíritu Santo nos habla, nos guía, pero también intercede por nosotros en los momentos de debilidad. Es por eso que Romanos 8:26 dice que, de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Qué maravilloso es saber que el Espíritu Santo nos cuida e intercede por nuestra vida. La cuarta característica del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo enseña. Así como el Señor Jesús enseñó a sus discípulos durante 3 años, de la misma forma, el Espíritu Santo nos enseña. Él es nuestro Maestro. 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 afirma:
de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. La quinta característica del Espíritu Santo es que el Espíritu ama. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 30 afirma: Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. El Espíritu Santo nos ama, por eso insiste tanto que nos convirtamos, que cambiemos nuestra vida, que dejemos para atrás la vieja vida de iniquidad, de pecado y que nos volvamos al Todopoderoso. El Espíritu Santo se alegra cuando una persona se convierte. Esto nos lleva a la sexta característica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se alegra, pero también se entristece. El Espíritu Santo se alegra cuando un pecador decide convertirse a Dios, decide abandonar su viejo camino, sus pecados, sus errores y se vuelve al Todopoderoso. Pero el Espíritu Santo no apenas se alegra, sino que Él es la propia alegría. El Espíritu Santo es el verdadero gozo. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 22, cuando aprendemos acerca de los frutos del Espíritu Santo, vemos que uno de estos frutos es el gozo. Pero así como el Espíritu Santo se alegra, también el Espíritu Santo se puede entristecer. Vemos esto en Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo no puede ser considerado una fuerza o una energía como afirman las sectas religiosas. El Espíritu Santo se puede entristecer. Una fuerza, una energía no se entristece. El Espíritu Santo se entristece cuando ve una persona que se volvió a Dios enfriarse, acomodarse. Es por eso que el Espíritu Santo insiste tanto para que la persona vuelva al primer amor. El Espíritu Santo incomoda a la persona para que esta persona sienta dentro de sí una profunda tristeza. Y la séptima y última característica del Espíritu Santo es: el Espíritu Santo puede ser resistido. Veamos lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 51. Vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. La palabra resistir significa oponerse, significa luchar contra el Espíritu Santo. Y luchar contra el Espíritu Santo trae graves consecuencias, porque como hemos hablado, el único pecado que no tiene perdón es el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Si quieres saber un poco más acerca del pecado que no tiene perdón, vamos a dejar aquí arriba un enlace en que hablamos acerca de este tema con más detalles. Cuando una persona recibe al Espíritu Santo en su vida cambia desde adentro hacia afuera. Él quiere entrar en tu vida para que puedas tener un auxiliador. Él quiere entrar en tu vida para cuidarte, enseñarte, guiarte, protegerte. Él quiere conducirte a la vida eterna. Yo espero que este vídeo haya sido de bendición en tu vida. Si te ha gustado, déjanos tu like y también un comentario. Si hay algún tema que tú quieres que tratemos aquí en el canal, coloca abajo y futuramente haremos un vídeo sobre este tema. Si eres nuevo en este canal, ya sabes, suscríbete, activa la campana para no perder los próximos mensajes que vamos a subir futuramente. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo vídeo.